Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola a todos. Bueno, pues nos han liado. Nah. Él es Meme, que ya le conocéis todos, y vamos a charlar un poco de todo su ser. Entonces, yo quería preguntarte, para ir arrancando, para romper el hielo ¿cómo ¿cómo empezaste tú? O sea, cuando tú eres pequeño, desde el principio querías dedicarte a la música. ¿Fue lo primero que te vino? No, o sea, no conscientemente. Mi papá era músico y desde que yo nací él se dedicó a la música prácticamente toda su vida, ¿no? Mira nomás el escándalo. Pero a ese tipo de música se dedicaba mi papá, exactamente. Eh, No, 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 que luego se lo creen. no. Este, Se dedicaba, tocaba en un grupo de música versátil, entonces siempre estuve rodeado de tanto presencia de música en mi casa, de muchos géneros, como también a veces lo acompañaba, iba y veía que tocaba, etcétera. Dos hermanos de él formaban parte del grupo, entonces si bien yo tomé algunos cursos de música, de piano sobre todo, estudié piano. ¿Obligado o porque te No, 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 apetecía? no, no, Porque te me apetecía. gustaba, sí, me gustaba. Claro, seguramente mis papás, no recuerdo si me dijeron, ingresa o lo que sea, Pero no fue un sufrimiento. no, para nada. De hecho, en un momento dado lo dejé y luego ya más grande, como por ahí de los 18, regresé a tomar clases de piano de nuevo pero no, fue como, o sea, lo de la música fue un poco circunstancial, pero yo creo que estaba todo listo para que pasara, digamos, eso fue así. Sí. Hay artistas que a veces dicen que se dedicaron a la música porque les rompieron el corazón o porque tenían, ¿sabes? O porque querían gustarle a la chica de clase y tener una banda siempre es muy atractivo para empezar a ligar y tal. ¿Tu motivación fue un poco como para expresarte de cara a quiero que me vean? Quiero, ¿o fue algo más, tengo algo que me bulle dentro y necesito que salga afuera? Yo creo que ninguna de esas. ¿Ninguna? ¿Cuál? Estas son las que a mí me han contado. Sí. Sí. Me invitaron mis compañeros del grupo actuales que estaban conformando el proyecto. De hecho, ya existía cuando me invitaron y habían tenido un par de presentaciones en algunas fiestas, digamos, y había un integrante que tocaba con ellos, pero que no era lo que él estaba buscando. Yo era amigo de ellos, los conocía hacía 1 o 2 años, pero sobre todo me llevaba muy bien con Quique, que pues es de mi generación, ¿no? Del mismo año. Y cuando esta persona, pues yo creo que la renunciar, lo que haya sido, me dijeron, oye, sabemos que tú tocas el piano, ¿no quieres integrarte? Y fue así. No, yo estaba estudiando en la universidad, ¿no? Nada que ver, yo estaba estudiando ingeniería electrónica y fue así. ¿Y antes de eso no habías tenido la inquietud No. de formar una banda, de No, tocar, de tal? no había tenido, sí. Joder, pues ves el santo que dicen, ¿no? Sí, ya sé. No, no, por eso digo que yo sí soy muy afortunado, sí. Sí. Luego, a la hora ya estás en la banda, ya estás con tus compañeros y arranca el grupo. A la hora de componer, ¿tú ya te habías lanzado a componer, a componer canciones o fue algo en conjunto? No de manera consciente, o sea, siempre, mucho tiempo después me di cuenta que yo venía siempre componiendo, pero mucho más en mi cabeza que ¿Habías en la escrito ya? práctica, no. Que en la práctica, o que tocar, o que hacer, porque siempre estaba yo con ideas y hacía versiones etcétera. Y cuando con el grupo, pues ahí empecé, bueno, pues alguien trae una canción y yo dije, bueno, pues voy a hacer una canción así más formal, voy a concluir una canción o voy a traducir algo de esto en algo que pueda ser para compartir y que puedan evaluarlo y qué sé yo, y a partir de ese momento empecé a hacer canciones. ¿Y te sale primero, cómo te bulle al principio? ¿Te sale primero una letra? ¿Te sale primero una melodía que se te repite y entonces encajas la letra? A veces es una cosa, a veces otra, es más Sí. caos, va por ahí. Sí, sí. Por lo general sale primero la música, o no quiero decir la música, es como una sensación, y una como pauta difícil de escribir hasta que de pronto se convierte en algo musical y a veces viene acompañado de letra Y a veces no. y a veces no.
O a veces tengo algo escrito en letra y de pronto digo, esto me parece que puede, y entonces voy a la letra y empiezo a hacer que la letra funcione, no nada más en un cuaderno, sino Claro. en una canción, ¿no? Sí. Ok. Sí. Hay veces, cuando tú ¿compones en español? Porque hay gente que empieza a hacer guachi, guachi, guachi. No, no, y yo hago super guachi guachi. Sí, guachi, sí, guachi. sí. Y luego ya empiezas a pensar Sí. qué es lo que quieres contar. Sí, o sea, a veces, ¿no? De una o de otra, o de pronto hay frases que ya están hechas y que conforman y que parte de ahí, pero es interesante porque el washi washi a veces hace que como que no pienses en eso. Claro. Es como que nomás estás No tienes la tarareando, no presión estás es como un tarareo, pues la, pero el washi washi supongo que debido a nuestra cultura musical, que escuchamos tanta música en inglés, pues es como una réplica o imitación de eso, ¿no? Y sirve, a veces sirve, sí. Sí, sí, lo había Sí, sí. escuchado más, me hace mucha gracia. Y a veces he escuchado una demo con el guachi guachi, que he dicho, Ah, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Porque componen mucho guachi, y ellos, o sea, cuando componéis así tenéis un poco clara la estructura, pero la letra no ha llegado todavía, no sabéis todavía de qué va. Exacto, sí, sí. Bueno, a veces es más, viene a pedacitos, a veces viene más empaquetado, ya resuelto, digamos. Y Meme, ¿alguna vez te han roto? Es que al final todas las conversaciones van al amor. Ya. Entonces, ¿alguna vez te han roto el corazón y de ahí has necesitado tener que expresarlo, ¿sabes? Para sacarlo fuera. Eso ¿cómo se vive? Obviamente sí, supongo que a todos en un momento dado. Pasa que los que no componemos, los que no tenemos ese talento, lo mismo nos vamos y nos emborrachamos con los amigos o lloramos pero tú haces una canción. A veces. A veces. Pero creo que tiene que, o sea, es como algo también, porque es muy fácil cuando estás adolorido de algo, ¿no? Tratas de resolverlo y la música a veces, o la composición, la creación, es una herramienta como de sanación, en principio. En principio debería de ser así. Y cuando es así, y de pronto obtienes un resultado afortunado, primero lo sabes y después lo sabe la gente, o el público. El problema es cuando sabes que puede pasar, sabes el efecto que tiene el público y de pronto quieres provocar eso y a veces no sale porque estás actuando un poco. Eso, estás forzando Y a veces funciona también porque lo articulas de cierta manera, que te relacionas con alguna experiencia o ves algo que tal vez no te pasó a ti, pero que lo vives de otro punto. Empatizas. Y te pones en ese papel. Pero también, y creo que uno de los retos, o para mí más difíciles, es que no solamente partir como del dolor o del drama o para poder transmitir una idea, un pensamiento, una reflexión, una emoción, y a veces cuando uno está bien en la vida, que a veces uno está bien. Que a veces está bien, a veces, y ojalá todos estuviéramos mejor todo el tiempo, pero es como a la gente pareciera que no le interesa mucho escuchar cuando estamos bien. Entonces a veces también de pronto digo, bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Y en ocasiones sale de alguna manera que tiene una cierta resonancia. Y ese es un verdadero reto, ¿no? Pero no solamente cuando estás bien, sino cuando estás pensando en otra cosa. Por eso los grandes, creo yo, los grandes compositores son los que pueden traducir y convertir cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier reflexión en algo atractivo, en algo que también te inspire o te haga pensar y que eso combinado con una idea musical, ya sea una melodía, una secuencia armónica, lo que sea, un ritmo, puedas empatizar, ¿no? Y puedas sentirte bien cuando lo haces también, ¿no? Es que cuando uno está muy feliz, o sea, cuando la felicidad nos inunda, estamos muy centrados en esa felicidad. Sin embargo, cuando hay una desgracia, cuando estamos tristes o nos han roto el corazón, buscamos empatizar con alguien para no sentirnos tan solos en esa desgracia. Entonces, cuando tú escuchas como público una canción de alguien que está desgarrado, dices, ¡ay, como yo! Entonces, como que la desgracia es
más mejor, más, se disfruta más. Siento que va por ahí un poquito. Había una frase que decía, las familias felices son todas iguales, las familias desgraciadas lo son, cada una a su manera. Y entonces hay más juego ahí. Sí, no sé. O sea, creo que... A veces, a veces. A veces, a veces. A La veces, charla sí. es a veces, A sí. veces, sí. Muy bien. Entonces, ¿en qué parte disfrutas tú ahora más en el momento actual? Porque claro, tú llevas un montón de años, hay 34 años ya con Café Tacuba. Sí, Entonces, has pasado por muchas etapas, lo que has dicho, iniciar, me lanzo a componer, me lanzo a hacer canciones con mis compañeros, pero luego has evolucionado también a producir, a colaborar con... Además, eres un artista que mantiene mucho el contacto con gente muy joven, ¿no? Que te atrae, hay artistas que no, pero tú sí. Entonces, ahora mismo ahora vamos a decir a veces aquí, a veces allá, pero en este momento, justo ahora, ¿dónde estamos? ¿Dónde te sientes más inquieto y te llama más la atención? He tratado de, tra- de alguna manera un poco teórica, pero tratar de entender por qué, en mi opinión, grupos como nosotros, algunos otros, o algunos de nuestra generación o de nuestro género, digamos, del rock o del pop, ah, eh, han- veníamos durante muchos años, décadas, trabajando y haciendo y teniendo pues una zona de confort de trabajo, digamos. Sí. Yo lo puedo decir porque yo soy afortunado, le repito, por mi grupo y por lo que ha pasado. Este, y de pronto, no quiero decir que no lo siga viviendo así, pero de pronto la era digital, la era de las redes sociales, la era de cómo se comparte, se escucha y se produce hoy la música, dio un cambio fundamental en todo, ¿no? Y creo que la música responde a esa generación que tiene un lenguaje que yo no puedo a veces, o en la mayoría de las veces, comprender o traducir o conectar, pero me atrae mucho entender y apreciar también el reto y el cambio que es que de pronto de un día casi para otro, ahora la pandemia ha hecho Ya. una buena una buena pared de un antes y un después de lo que pasó y de cómo ahora la gente y las nuevas generaciones se acercan y escuchan y qué les atrae. Y eso me atrae mucho. Y me parece que ha sido muy retador para grupos y artistas como nosotros y nuestra generación. Y cómo convivir, cómo compartir eso, cómo poder ser parte de eso tal vez, pero, pero sin dejar de ser tú, ¿no? Entonces eso es una práctica que he llevado a la manera en la que ahora me acerco creativamente a lo que hago y que me gusta y disfruto de pronto y escucho, digo, no, porque no es lo mismo de pronto algunos casos y en la historia de la música de pronto cuando algo se escucha forzado y que por tratar de complacer o de estar en la moda o Estoy en la onda y de en la cómo... onda y de los muchachos y de los jóvenes este, eh, pero que sea creativamente sustanciosa. Creo que es un buen reto y me encanta, y me encanta que me haya tocado esta parte donde de pronto creo que las diferencias entre los nuevos artistas jóvenes y los de nuestra generación son como dos ligas completamente diferentes, ¿no? La manera en la que ellos se mueven, la manera en el éxito que ellos les ha dado, que me alegra mucho, todo lo que les pasa a nivel de presencia o económicamente, y eso pues es otra cosa y a nosotros no nos tocó. Pero hay algo que une, que es la música al final, ¿no? Eso te iba a Toda decir. esta conversación de, bueno, es que eso no es música, y eso, a ver, momento, ¿no? O sea, más sino, a ver, ¿cuántos miles de millones de streamings hay de un artista o de una canción? Y de pronto, entonces quieres decir, estás diciendo que toda esa gente está Está equivocada, equivocada. ¿no? Y que eso no es música, a mí me resulta un poco contradictorio y un poco también, pues de una generación ya que está atada, como todos nos pasa con la edad, a las cosas que te tocaron y que las que viviste y con las que tú crees que fue el mejor momento, que siempre fue el pasado es el mejor momento. Y yo creo que para mí también ha sido una cosa no solamente de la música, de la creación, sino en general en la vida, en la forma en la que me acerco, porque es lo pasado, sino el presente, ¿no? Y yo ya no tengo 20, ni 30, ni 40, y entonces quiero seguir pensando, ni voy a seguir, pero disfruto pues poder tener esa oportunidad de decir, bueno, ¿y qué pasaría si ahora lo veo y lo disfruto desde este punto de vista o trato de hacer esto y en mis ejercicios creativos de pronto he encontrado que no hay cosas
tan disparatadas, ¿no? Intentando eso, ya si tengo suerte, el público lo opinará, ¿no? Ya, hay un punto de... Cuando dices tú, el pasado siempre es lo mejor, realmente es que hay a una edad, cuando somos más jóvenes, que estamos tan ávidos de conocer y todo nos llega muchísimo. Yo siempre digo que la década de los 80 es la mejor, pero porque todo lo que llegaba en los 80 a mí me llegaba mucho, porque lo absorbía como esponja, yo era muy jovencita. Entonces, aunque me haga mayor, no, era mejor lo de los 80, o la música disco de los 80, pero porque era donde yo más lo vivía, ¿no? Entonces, lo que viene ahora, como bien dices, cuesta a veces entender por dónde va, pero hay un punto de encuentro, como tú ayer saliste a cantar con Carla, que es otra generación, y el punto de encuentro de veros a ti y a Carla en el escenario es muy bonito, que dice mucho a favor tuyo porque tienes esa curiosidad y esa apertura para conectar con las nuevas generaciones. Entonces, la fusión de esos mundos crea cosas muy bonitas. Pero tiene que ver, sí, y tiene que ver también en principio porque en cualquier generación hay mucho talento y hay grandes artistas. Entonces, si de pronto me habla Carla Morrison y me dice, ¿quieres cantar conmigo? Pues no, ¿cómo crees? Porque por supuesto que sí, y porque la admiro y la respeto y es una intérprete y compositora, así, es un monstruo, ¿no? Entonces, pues es una experiencia que si me sale bien y sale mal va a ser un bonito momento. Pero lo has vivido, ¿no? Y lo vives y lo pasas y ya, y después ya te acuerdas de algo que tal vez... Y me pasaba hace años que mucho de eso como que no me atrevía, decía, no, yo, ¿por qué no? Pero yo ahora digo, no, sí, ¡ay, venga! que salgan, sí. Y las cosas se dan, o sea, en mi caso yo tampoco no es que esté buscando, no, quiero estar ahí cerca de esto, no, sí me interesa, más es mi interés, yo creo que lo que empieza a generar algunos vínculos. Sí, la curiosidad. ¿Y ahora mismo tienes algún compositor, letrista, artista muy joven que te llame mucho la atención? Que digas, oye, ahora te pilla y dices, ay, mierda, ahora no sé. Sí. No, sí. Bueno, puede ser lugar común, pero obvio, por ejemplo, Zetangana, me resulta es eso, ¿no? Un artista así muy completo, las letras, sus reflexiones, me gusta a mí Phoebe Bridgers, Okay. La manera en la que escribe las letras es como realmente es una poeta así, ¿no? Y bueno, me gusta, por ejemplo, mucho encontrar que en la música nueva, en la música urbana, ya sea el reggaetón o el trap o los corridos tumbados o lo que sea, hay una relación, se piensa menos en lo que se dice, o sea, es una cosa mucho más... Lo que no se piensa, pero no hay una búsqueda de, bueno, es que tengo yo que decir y qué pensar, sino es que siento que me atrae, lo digo, y puede ser reiterativo en un momento dado, pero también existe como una mayor libertad también, porque no estás atado a nada, ¿no? Y puedes utilizar frases, a veces me gusta que las frases o lo que dicen, a veces no tiene sentido, pero tiene sentido con lo musical, porque claro, es realmente una cuestión del flow, de que funcione, de que sea rítmicamente atractivo, de que sea potente, de que sea seductor, y eso es maravilloso también, ¿no? Eso a mí no me tocó aprender eso, no me tocó una generación, y eso me parece muy vinculado con toda la influencia que tiene del hip hop y de toda la parte anglo, que en esta generación lo asimiló muy bien, y aunque nosotros somos más contemporáneos al nacimiento del hip hop, nosotros fuimos como paralelamente admirando a muchos artistas de hip hop, pero como no del todo haciendo lo que hasta ahora me parece se está reflejando, y eso me parece también muy interesante. Por eso creo que también hay un vínculo mucho mayor y un puente que se enlaza entre artistas contemporáneos latinoamericanos y artistas anglos. Es más fácil estas colaboraciones, sí, independientemente de toda la infraestructura que hay y la parte, repito, de las redes digital, que de los featurings, que todo eso, y de los artistas que ahora pues en su mayoría son en solitario, pero para hacer el concepto de grupo no existe tanto, pero al final son una comunidad más que funciona más entre ellos que la nuestra. O sea, nosotros claro, éramos, sí. Me gusta, por ejemplo, que entras a
a ver los créditos en alguna plataforma y dices, ¿quién compuso esta canción? Y dices, Hay 25. Son 25 compositores. Y antes era muy, no, yo hice la composición y demandas y peleas y los grupos se separaban porque uno componía más que el otro y ganaba. Y ahora como que existe una, y eso me atrae. No sé más adelante cómo va, si realmente es tan orgánico, tan equitativo, me parece como debe haber sido, porque si yo lo pienso, estoy seguro que en cuantas composiciones que conocemos, pues el ingeniero, el músico, el otro integrante del grupo aportó algo a la canción. Y ahora a ellos les dan un crédito y eso me encanta, que sea parte, que todos sean partícipes. Pero tiene que ver también con una estrategia de cómo funciona el algoritmo, que si aparece el nombre, entonces después lo replica y te van a buscar y entonces todo se relaciona, pero es como en la búsqueda también de que a todos les vaya mejor, ¿no? Entonces hay algo ahí que nosotros no lo hicimos, me refiero a nosotros, gente de nuestra generación, o antes, o lo que sea. Y eso creo que es bueno también, ¿no? Para la música. Hay un punto de lo que dices ahora de la generación, sobre todo del urbano, del hip hop o demás, que da la sensación que se lo están pasando bomba. ¿Sabes? Como que se están divirtiendo mucho. Y a mí eso me da mucha envidia porque ha habido momentos en la música en que las bandas se han tomado demasiado en serio a sí mismas, ¿no? Entradas en un punto de, es que esto es vida o muerte, ¿sabes? Y ahora las bandas es como, venga, como que juegan más, a divertirse más, a ver qué sale, a ver con quién me junto, a ver cómo tal, y comparten más, porque sí he visto lo de los 25 créditos, o no, es que estaba por ahí en el estudio, apareció un amigo y justo dijo, oye, ¿aquí por qué no lo repites 2 veces? Pues sale en el crédito, pues claro, participó en la canción, y eso antes era impensable, era todo como mucho más serio, como más solemne, ahora es como un poco más un juego. Y ya salido de lo que es la composición y como las nuevas generaciones y de la que tú vienes, has entrado mucho en producción. ¿Te gusta la producción? ¿Es un campo que es solo casual, puntual, o sí te llama la atención de entrar en proyectos y embarcarte en la producción? No solo en el tuyo, sino en los de otros. No, absolutamente. Sí, descubrí que disfrutaba mucho de la producción. Pasan varias cosas. Primero, puede ser que tengas algo que aportar y cuando resulta te das cuenta y los demás también. Y encima te sales de tu núcleo de intimidad, de tu grupo, de tu confort, tribu, digamos, sí, claro. y te pones en un lugar donde tienes que aprender a relacionarte, en un lugar donde ya hay una relación y tienes que integrarte ahí, y es un ejercicio social también. Claro. Que por lo general, en mi caso, acabo, no recuerdo, podría decir, pero siempre ha sido muy afortunado porque con los grupos o artistas con los que he trabajado termino como muy buena relación, entonces siempre acabo con más amigos, ¿no? Y yo creo que eso es parte de tener la oportunidad de producir, es una oportunidad para hacer amigos profundos. En mi caso he hecho amigos así del alma a partir de la producción, ¿no? O amigas, y eso para mí es un regalo así enorme de la vida. Y de paso haces música, ¿no? Y aprendo y por ahí enseñas algo y es una experiencia. Y también he aprendido con la producción, que es como una metáfora de la vida, que con el tiempo y con la edad uno también va aprendiendo, creo yo, que si no disfrutas del proceso, entonces no sirve de nada, porque estás pensando en vamos a hacer el disco y gente vas para allá y a ver si y hay gente que va y este es para un Grammy y yo... Claro, el objetivo tiene que ser un hitazo. No, el Grammy, este va a vender tanto, es que este me va a ser más famoso, es que no lo sé. Y probablemente sí, o probablemente no, y probablemente el proceso fue durísimo o fue muy disfrutable, pero no estuviste tan consciente de lo que estaba pasando. Y eso pasa en cualquier proceso, y el proceso del trabajo o de la vida o de la cotidianidad. Entonces, si lo llevas a cualquier ámbito, creo que la oportunidad de producir a alguien y de colaborar con alguien más te enriquece por todos lados. En mi caso también, cuando regreso con mi grupo, que no es mío, sino soy parte de mi banda. Mi banda, no, soy un agregado del grupo. Bueno, eso ya valoro mucho más lo que de pronto digo, no, ya estuvo, esto ya no, hasta aquí. Entonces me sirve mucho, sí. Bueno, todas estas experiencias que dices que vives con la producción y estos nuevos entornos,
enriquecen luego la vuelta a la banda, claro, porque traes inputs e inspiraciones nuevas. Eso está muy bonito. Yo he de decir que todo el mundo ama a Meme. O sea, no es un regalo de la vida. Gracias. Doy fe de ello. Hoy mismo tocaron los Tokyo Ska, que es una banda con la que también trabajo, y lo primero que me dijeron, hola, ¿qué tal? ¿Cómo bien? Tal. Oye, y Meme, dale unos besos a Meme. Y digo, no me lo podía creer. Y yo digo, todo el mundo te ama. Y expresamente preguntaron por ti, no es la primera vez. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso que tímidamente dices, pero es la curiosidad y la apertura de aprender y compartir con otras bandas y otros artistas. Y eso es muy bonito. Es un regalo de la vida. Tú eres el regalo. No, bueno, por eso digo que, o sea, yo podría estar, no sé, yo estaba estudiando ingeniería electrónica y Pero eso quedó hace mucho rato ya. Entonces, sí, fue así como, nada, me cambió la vida. Estaba listo para eso. Estaba listo, entonces nada más, sí, algo me llevó hacia allá, pero cualquier cosa que venga, que sume, pues sí, o sea, lo tomas o lo dejas, ¿no? Y pasa, por ejemplo, en los shows, cuando estás tocando, de pronto lo relaciono a veces con cuando veo un partido de fútbol y que a un equipo le meten un gol y que ves que demora en recomponerse y no puede, y a veces se recompone, a veces no. Si estás tocando y de pronto tienes una falla técnica, muchas veces el público no se da cuenta. Ya. Pero los de arriba todos nos damos cuenta, y lo sabes. Entonces, tienes dos oportunidades, o pasártela mal el resto hasta que o de pronto tratar de reconectar y decir, no, hay muchas más personas que los que estamos acá arriba tratando de pasarla bien y lo están pasando bien. Entonces, viro hacia la energía del público y demás. A veces me toma tiempo, a veces no. Entonces, ¿cuántas oportunidades de esas tienes todo el tiempo en cualquier cosa, ¿no? Entonces, no, un poco del otro, ¿no? Es como más la conciencia. Por ahí estoy más espiritual yo, pero... Te he puesto ahí un poco místico. Sí es verdad que esto, que a veces el público no lo ve, hay momentos en los que en el escenario se vive una tensión y lo están pasando horrible y tú estás al lado y les estás viendo las cosas así, pero el público no se da cuenta. Y hay un punto en el que hay veces que lo pasáis mal, pero hay otras veces que decís, bueno, mira ya, y os lo pasáis bien y se multiplica la diversión y la conexión con el público. Que eso también te dará las tablas, ¿no? Bueno, no era vida o muerte, no pasaba nada. Sí, en nuestro caso, yo le digo, lo peor que puede pasar es que, lo peor es que salga de la chingada. Sí. Sí. Lo peor que me puede pasar es que salgamos y la gente diga, pues todo espantoso. Bueno, ya eso es lo peor. No, hay gente que realmente no tiene esa suerte, ¿no? De salir a hacer, y que por lo general los artistas cuando salen, el público los va a aplaudir, o sea, ya tienen 10-0 a su favor, ¿no? Tienen que meter 10 goles en contra para salir empatados o peor. Muy difícil. Y es una pena perderte esa experiencia. Es una pena. Porque estás con el qué mal. Sales y preguntas, ¿qué tal ha ido el show? Horrible. Y el público está efervescido y dices, pero se ha ido muy bien. Exactamente. Perderte eso. Exactamente. Y una preguntita. Con carreras tan largas como la tuya, hay un momento en que los nervios de salir al escenario, que pasa al principio, o incluso los 10 primeros años, van cambiando a algo que ya es tu casa, ¿no? El escenario, tus compañeros, tal. ¿No hay momentos en tu carrera en la que dices, bueno, ya fui 20 veces a Nueva York, 85 a Aguascalientes o tal, ya no me emociona tanto esto? ¿Cómo haces esos momentos de que, ¿sabes? Porque esta profesión, siento, como todas las artes, que si no tienes esa emoción o esa ilusión, empieza a perder sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo has recuperado cuando te ha podido pasar eso que te ha pasado? ¿Cómo has recuperado otra vez la ilusión de viajar, de salir, de volver a salir a la carretera, un avión? Sí. A mí me ha pasado que con el tiempo cada vez aprecio más la oportunidad de poder regresar a donde sea. Cuando arrancas y de pronto empiezas a tocar, o en nuestro caso empezamos a viajar, y a la tercera visita a Argentina lo daba por sentado, digamos. Claro. Ahora
ahora espero el momento de regresar a Argentina o a alguna ciudad o algo. ¿Por qué? Porque es muy disfrutable, o sea, porque es la ¿Pero oportunidad. por qué ya no lo das por sentado? ¿Qué clic hizo como para decir ahora, "Ah, quiero ir, por favor, No, porque, ya"? a ver, porque no es una cosa simple ir a otro lugar donde la gente quiere escuchar tu música, que le tocas y que te aplauden. O sea, no es una cosa... Pero lleváis una carrera tan larga que sabes que cada vez que vas, joder, te reciben con los brazos abiertos, ¿no? Eso es a lo que voy. Saber, o sea, ser consciente de que tienes esa suerte. Al principio lo das por sentado. Sí, ya vamos, ahora vamos a ir a esta gira, ahora vamos a tocar. Ah, pues vas y lo haces y ya. Y ahora digo, no. Es que realmente todo esto sigue siendo un regalo cada vez y cada vez lo aprecio y lo disfruto más. Qué bonito. Entonces, me pasaba más antes, así como que eso, lo pensé porque de pronto hace décadas me puede haber pasado, hoy día sí estoy cansado y es como, pues sí, probablemente antes sí viajábamos y las condiciones eran mucho más complejas, también, No dormir es duro. pero también me recuperaba mucho más fácil, ahora no, entonces... Ahora va costando más. Sí, ahora no me recupero. 3 aviones seguidos ya no es lo mismo que antes. Pero es verdad, puedo de pronto ir, etcétera, y llego y la hora y media, 2 horas, 3 horas que dure el show, ahí se compensa y se rebasa por lo general. Entonces lo que he aprendido es también a que el proceso para llegar a eso también sea disfrutable, que a veces no lo era. A veces eso sí, las condiciones eran así paupérrimas y nada, ya salías, tocabas, el público pues era así, todos euforia, nos pasábamos súper y después el día siguiente otra vez dormías 2 horas, 2, 3 horas y a seguir y bueno, pues, a veces hay que hacerlo y toca una etapa donde hay que hacerlo, pero... Luego no hay necesidad de hacerlo. Pero no, bueno, a veces porque tiene todo que ver con el presupuesto, es así, ¿no? Si no da, pero hay otras maneras de verlo desde dentro de ti que puede ser muy disfrutable. Entonces, yo creo que eso es en relación a la música, pero por eso digo, yo lo llevo ahora a lo que puedo hacer con mi entorno, mis cosas y trato de disfrutarlo. Es que detrás de las giras hay poco glamour. Eso en otra charla lo contamos, que no hay tanto glamour, hay mucho cansancio, hay faltas de horas de sueño, hay veces que no da tiempo a comer y luego en el escenario no lo notamos, pero... Aunque las nuevas generaciones parece que lo aguantan. Que lo disfrutan, que se lo pasan bomba. Sí, Eso es lo que parece desde fuera. Sí. Yo, antes de dar paso a que puedan hacer un par de preguntas toda la gente que ha venido, ¿hay algo que ahora, desde el momento actual en el que estás, lo que pasa es que creo que ya me has contestado, que te haga mucha ilusión como artista? En plan, pues a mí lo que me gustaría es volver a tocar ahora en Coachella, o ganar un Grammy, o hacer la banda sonora de la nueva peli de... ¿Hay algo que te haga ilusión o estás en este lado de, no, estoy disfrutando del viaje? Mira, sigo con una ilusión desde hace muchos años que espero concretar poco, que es poder compartir algo más desde como he compartido algunas canciones, pero algo más nutrido desde mi creación como individuo, digamos, ¿no? Como meme. Ajá, exacto. Llevo años y nada más que como pienso tanto, entonces no concreto, entonces estoy tratando. Entonces no termina de hacerse forma. Entonces como que lo tengo ya prácticamente terminado, casi resuelto. No termina, sino el esqueleto está. Entonces, si eso ve la luz, para mí me hará muy feliz. Sí. Pero eso es muy bonito porque no es tan irte ahí, sino irte aquí, sacar lo tuyo, ¿no? Sí. Qué bonito. Pues ya se nos está acabando el tiempo. No sé si alguien de los que por ahí quiere hacer alguna pregunta. Sí. Buenas tardes. Meme, a mi derecha tienes un niño de 13 años que es fanático. Eres una inspiración para él. ¿Qué consejo le puedes dar? Él lleva 2 años en esto de la música, quiere ser un compositor, estudia guitarra, está empezando a estudiar el piano, pero su sueño es ser meme. No se lo recomiendo. En su playera de fútbol ya no dice Santi, dice meme. ¿Qué consejo le puedes dar tú a estas nuevas generaciones con todo lo que nos están platicando de que sí hay unas cosas que son diferentes, pero que también son buenas, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le puedes dar tú a estas nuevas generaciones pues para que no se echen para atrás, porque tampoco es fácil? Sí. Yo primero preguntaría qué consejo las nuevas generaciones me pueden dar a mí para seguir trabajando, pero de alguna manera creo que algo que tiene que ver, yo creo que
el principio de la creación es que, y de alguna manera lo comentamos o lo hablamos aquí, cuando es honesta y cuando es genuina y cuando lo que dices es porque lo necesitas decir, sea lo que sea, a la velocidad a la que la tengas que decir, en el entorno, en el contexto, con las herramientas con las que la tengas que decir, la gente lo va a agradecer, lo va a saber y habrá gente que resuene a eso. Y tú lo lees perfectamente. Aquí el Vive Latino es un claro ejemplo, ¿no? Te paras en cualquier escenario y unos más menos, pero por lo general los artistas que están aquí es porque tienen esa conexión. Ayer yo que hablábamos, Carla me invitó y de pronto, o sea, vimos todo el show y la gente la adora, la ama y sufre como ella sufre sus canciones. Hay una conexión muy profunda porque lo que ella está diciendo es de verdad, ¿no? Y yo creo que esos artistas que consiguen traducir en el ámbito en el que sea, en este caso estamos hablando de la música, lo que sientan, lo que quieran decir, lo van a poder transmitir muy bien o van a poder conectar pronto o a mediano plazo, pero algo va a pasar. Yo creo que no importa la herramienta ni el género, ni mucho menos. Y creo que ahí pasa mucho que de pronto yo he visto artistas, incluso a mí me pasa, o a nosotros nos llegó a pasar, pero también desprenderte de lo que quisieras que sucediera y de pronto empiezas a crear, a hacer algo y dices, pero es que no está resultando lo que yo imaginaba o de donde yo quería partir hacia que fue mi referencia, no está pasando. Y eso puede detener y obstruir alguna idea, pero si te quitas de esa idea y te das la libertad de que lo que resulte está bien, creo que algo pasará, habrá un buen resultado. Hola, bebé, buenas tardes. Hola. Por acá, Luz. La familia, somos todos súper fans de Café Tacuba, de ti. Mi hijo mayor está estudiando para ser productor, bueno, la carrera es tecnologías para la producción, y a mí también me gustaría saber algún consejo que le puedas dar para tener éxito en esta parte de la producción musical. Es tu ídolo, es Gustavo Santaolalla, ¿no? Sí. Algo que podamos escuchar, ¿no? Un consejo de ti. Sí. Gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, antes como que no había estas carreras así específicas y es bien padre que existan ahora lugares donde puedas estudiar y haya más estructura para poder compartir. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Gustavo Santaolalla y aprender muchísimo de él, muchísimo, es mi mentor, digamos, ¿no? Y como con algunos otros artistas o productores que yo he podido y creo que viéndolos a ellos trabajar me di cuenta que pasa mucho por la capacidad que tiene uno de entender qué el artista quiere decir, qué quiere hacer, qué quiere transmitir, tal vez no de forma verbal cuando llegue, no es que yo quiero, sino hay algo que cuando es un gran artista se nota y lo único que tiene que hacer es acompañarlos, conducirlos, tratar de observar, hacerles observar lo que no han podido observar. Y toda la gente con la que yo he trabajado son gente muy trabajadora, ¿no? O sea, están siempre, también exploran diferentes géneros o diferentes ideas y creo que para mí, o por lo menos en mi opinión, los productores que yo admiro son aquellos que pues, pueden navegar entre diferentes lugares que no solamente tienen que ver tal vez con un género del cual vienen ellos, sino tal vez compartir también con otros artistas y demás, ¿no? Pues se nos ha acabado el tiempo. ¿Podemos una más, no? Una última. ¿Qué tiene? Y ya nos están echando con la lluvia. Rapidísimo, Meme. Pues soy un fiel admirador tuyo. Te respeto, pero cada composición que tienes tiene pues un momento en la vida de uno y sí me gustaría conocer cuál ha sido tu influencia musicalmente. Sé que vienes de familia con esta creatividad tan bonita y esa melancolía que manejas en cada composición pues da así perfectamente en el clavo con cada momento de mi vida y que ha trascendido y que me ha hecho consciente de
pues un montón de cosas, ¿no? Y la pregunta es... ¿Qué ha sido lo que te ha... ¿Cuál ha sido tu influencia sobre cada composición que Ya. tienes, no? O sea, Sí. Entiendo. Yo creo que estar atento a lo que a lo que a veces te pasa en cualquier momento, en cualquier o no solamente a nivel emocional, como hablamos al principio, que no tiene que ser una tragedia, y para poder entonces decir, ahora sí, esto sí, me voy a desquitar con la música, sino si de pronto hay algún momento que me ha pasado a mí, hay algunas canciones, una particularmente que tiene que ver con una experiencia donde íbamos de viaje y de pronto salí y era de noche y volteé para el cielo y hubo algo que no supe cómo traducirlo así rápidamente y una canción me ayudó a poner en palabras primero, pero también en música, lo que me pasó en ese momento. Creo que ya eso es una característica, es como de cada compositor, de cada creador, lo que escuchas y que dices, bueno, es que esa melancolía, yo quisiera que no fuera tan melancólico, pero si lo es, pues entonces no, es parte de mí, ¿no? Y trato de traducirlo como me sale. Entonces, nada, estar atento a que si de pronto hay y si de pronto aparece un chispazo donde dices, ¿dónde está la guitarra? Tengo que y hay otras veces que sí, bueno, tenía semanas, meses, años pensando en esto y en un momento dado dije, ahí encontré la idea y resultó que por fin la pude traducir. Hay unos momentos más espontáneos, otros no tanto, pero si estás atento, creo que a eso iba, pues, estar atento a lo que eso me ayuda a mí a poder traducirme mejor. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. Gracias. Súper. Nos vamos. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, hasta luego. Buenas tardes. Nos vemos. Sí, claro. Sí.